En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es la política económica. Contenido. Vamos a mirar primero qué es la política económica. Vamos a mirar luego el marco de la política económica, los sistemas económicos y finalmente vamos a mirar cuáles son los objetivos de la política económica. ¿Qué es la política económica? Entonces, primero debemos decir que son acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía, mediante la manipulación de diversos instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. ¿Cuáles son los elementos de la política económica? Entonces, tenemos por un lado el gobierno, uno de los actores que ejecuta la política económica. Tenemos, por otro lado, tenemos los instrumentos, medios o formas de actuar de las autoridades de cada país y por otro lado tenemos unos objetivos, fines que se desean obtener. Bueno, aquí es importante aclarar que dentro de los elementos de política económica encontramos el gobierno, pero también encontramos otro actor importante que es el Banco de la República. Este se encarga de manejar un instrumento, el cual es la política monetaria. Los instrumentos de la política económica son los que más sobresalen son la política fiscal y la política monetaria. En cabeza del gobierno está el manejo de la política fiscal. Marco de la política económica. Tenemos un sistema económico, un conjunto de principios, instituciones y normas y tenemos que determinan las condiciones de la organización económica de una determinada sociedad. Entonces aquí tenemos las banderas de diferentes países, porque en todos estos países encontramos un sistema económico con un conjunto de principios de instituciones y esto pues al final determina la organización económica de cada país. En el, economía de mercado. En el mundo impera el sistema de mercado. Los elementos básicos de una economía de mercado o sus principios institucionales básicos son derecho a la propiedad individual, derechos a contratar el intercambio libremente, libertad en la prestación de trabajo y tenemos libertad de emprender y correr riesgos, la iniciativa empresarial, poner una empresa o etcétera. Adicionalmente tenemos que en las economías de mercado eh, hay unas características. Los factores de producción son de propiedad privada. El, los medios de producción son tierra, trabajo, capital. La producción se da por iniciativa privada. Los ingresos se obtienen en forma de dinero, libertad de elección, consumo, inversión, ahorro y empleo. No están planificadas ni controladas ni reguladas. Las economías de mercado no están planificadas ni controladas ni reguladas. Es importante tener en cuenta que estas economías de mercado tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas. Entonces, fallas del mercado. Estas fallas del mercado que se presentan en la economía de mercado son las que justifican de alguna manera la intervención del gobierno. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Tenemos por un lado crecimiento económico, tenemos pleno empleo, estabilidad de precio, distribución del ingreso y la riqueza, equilibrio de la balanza de pagos. Ahora, al mirar uno por uno, entonces, crecimiento económico. Lograr tasas de crecimiento de la producción satisfactorias, incluyendo cambios estructurales continuos en el tejido productivo. Se mide por tasa anual de crecimiento del PIB real, crecimiento de los distintos sectores de la economía, los cambios de la composición sectorial del PIB, etc. El crecimiento económico, aquí es importante tener en cuenta que se mide a través del Producto Interno Bruto, PIB real. En la medida que aumenta la producción de la economía, se puede identificar que existe crecimiento económico. Pleno empleo. Creación de los puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida digno para todos los miembros de la población. Indicadores. Tasa de desempleo, distribución del empleo, desempleo por edades, por sexos, por regiones, tasas de subempleo, tasas de participación de la fuerza de trabajo, etc. En temas de empleo se pueden identificar 4 temas de desempleo. Desempleo estructural, tenemos desempleo estacional, tenemos el desempleo
cíclico y tenemos el desempleo coyuntural. Estabilidad de precios. Mantenimiento del nivel general de precios, una tasa de inflación reducida o en ascenso suave. Es importante tener en cuenta que la inflación es lo que en economía se le denomina normalmente como un cáncer para la economía, porque la inflación o el incremento de los precios genera pérdidas de bienestar para los consumidores, pero que a medida que aumentan los precios, las personas van a poder gastar menos, van a poder comprar menos con sus ingresos. Los indicadores, índice de precios al consumo, índices de precios al por mayor y otros índices de precios. Distribución del ingreso y la riqueza. Esto es bien importante. Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la concentración de la riqueza y la provisión de bienes públicos, más impuestos progresivos que regresivos. Indicadores. Distribución total del ingreso acumulado en porcentiles de familia de acuerdo con el ingreso familiar total, coeficiente de Gini, etc. Aquí es importante identificar que el coeficiente de Gini se mueve entre 0 y 1. 0, completa igualdad, 1, completa desigualdad. Colombia está dentro de los países más desiguales del mundo. Entonces estamos en el top 10 de los países más desiguales del mundo. Esto se debe a muchos factores. Importante hacer redistribución a través de dos mecanismos: impuestos, recaudo y a partir del redireccionamiento de gastos públicos. Con los impuestos se puede hacer con más impuestos directos, es decir, más impuestos progresivos y menos impuestos indirectos o regresivos. El mejor ejemplo sería el impuesto de renta, es decir, el impuesto progresivo es el que paga dependiendo de lo que tiene, es un impuesto que consulta la capacidad de pago, mientras que el impuesto regresivo todo el mundo lo paga por igual. El mejor ejemplo de un impuesto regresivo es el IVA. Tenemos equilibrio de la balanza de pagos. Es importante tener en cuenta aquí que en la balanza de pagos es el documento donde se registra todos los ingresos y las salidas de una economía con el resto del mundo. Reducir el déficit exterior a mediano plazo, mantener un nivel de reservas de divisas y solvencia frente al exterior, saldo de la balanza por cuenta corriente, evolución de la balanza comercial, evolución del tipo de cambio, evolución de las reservas monetarias internacionales, etc. Es importante esta parte porque es la relación que tiene la economía con el sector externo. Y es importante tener en cuenta que el crecimiento de una economía depende mucho de la relación que tiene con el sector externo. El sector externo juega un papel fundamental en la medida en que la economía le vende productos al exterior y por cuenta de esos productos ingresan dólares. En la medida que del exterior llegan donaciones, llega inversión, llegan muchos elementos que generan desarrollo, crecimiento para la economía.